Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases y el día de hoy debemos de revisar eh, un tiempo gramatical más dentro de lo que hemos estado trabajando. Y el día de hoy vamos a hablar del pasado simple, ¿ok? Past simple o simple past. Este tiempo que de alguna manera nos ayuda a entender en buena cuenta las acciones, ¿no?, que sucedieron en el pasado, básicamente en su definición y en el uso, ¿no?, en la gramática. Tenemos que ver aquí y aprender y trabajar con la conjugación de los verbos. ¿Ok? Past simple o simple past. ¿Ok? Es el tiempo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ok, jóvenes? Bueno, empecemos entonces con el desarrollo del tema. Past simple to be. ¿Ok? El pasado simple, el verbo be, el verbo to be. Ya sabemos que el verbo be es el único verbo en inglés que tiene características propias. Es por esa razón que está siempre aparte, ¿no? Está siempre separado de los demás verbos, ¿no? Por sus características gramaticales, por su uso, por su función, etcétera, ¿no? Hay varias razones. Una de ellas es la gramatical, ¿no? Como ya hemos visto, en el presente simple, el verbo be es el único que, en el momento de ser conjugado, cambia completamente su forma base, ¿ok? Y no usa auxiliares, ¿no? Lo mismo hace en el tiempo pasado, tampoco usa auxiliares, y su conjugación también cambia, ¿no? Bueno, en este caso sería, pues se considera un verbo irregular, ¿no es cierto? Was and were, que las dos conjugaciones del verbo be. Bueno, cambia también en base al sujeto, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿ok? Revisemos entonces la estructuración gramatical, ¿ya? Y viendo ejemplos también para ir entendiendo el tema. The past of to be affirmative. El pasado del verbo be en forma afirmativa, ¿no? This is the past simple of the verb to be, ¿no? Este es el pasado simple del verbo be, ¿no? Pensemos que significa ser o estar. Dos traducciones para este verbo, recuerden eso. ¿Okay? Ya lo hemos visto en el tiempo presente, así que ahora en el tiempo pasado tenemos dos formas de conjugación. ¿Okay? Was and were, como ya dijimos, ¿no? Dos conjugaciones, ¿no? I was, casi como que yo era o yo estaba, ¿no? En esa conjugación, ¿ya? Ahora, was and were va a ser dependiendo del sujeto, ¿no? ¿Ok? Aquí vamos, lo vamos bien, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿ven? Pues de esta manera vamos a conjugar a este verbo be en el pasado de forma afirmativa, ¿no? Sería I, he, she, it was, you, we, and they were. Recuerda que el you es singular y el you plural, ¿ok? Lo distinguimos obviamente dentro del contexto, no se preocupe. ¿Ok? Was and were, ¿no? Como les dije, I was, como es como yo era y yo estaba, ¿no? Y ya usted lee la conjugación con los demás sujetos, de acuerdo también al contexto en el que se utiliza. ¿Ok? La conjugación del verbo be entonces, ¿ya? Now, look at impersonal forms. ¿Ok? Fíjense en las formas impersonales. ¿Ok? Bueno, impersonales porque no hace referencia a personas directamente, ¿no? Me refiero a there was and there were, ¿no? Es algo así como hubo o hubieron, ¿no? Algo así. Acuérdense que there is y there are, ¿no? Hay. El pasado de hay, ¿no? Hay en la existencia, ¿no? H-A-Y. En la existencia de algo, ¿no? There is, there are. There is para el singular y there is para el singular y there are para el plural. Bueno, there was y there were sería también en el pasado para el singular y el plural respectivamente, de la misma forma que hemos estado entendiendo de esa forma. ¿Okay? Entonces, algo así como hubo o había o hubieron, creo que se dice en español. ¿Ok? Entonces, el pasado de hay en singular y en plural. ¿Ok? Pues lo que hablamos de impersonal, ¿ya? There was and were. Es el mismo verbo be, ¿ok? Que ya conocemos, ¿ya? So, uses. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos el pasado? ¿Ya? To talk about completed activities in the past, ¿no? Para hablar acerca de actividades completadas en el pasado. El pasado simple, en general, incluye el verbo be, es aquella acción que empezó y terminó en el pasado. Pues actividades completadas. I was at school yesterday. Yo estuve en el colegio ayer. Estuve en la escuela ayer. Time references, ¿no? O sea, hay tiempos referenciales, ¿no? Que nos ayudan a entender. Y esto hay que utilizarlo, ese yesterday que está ahí, es un time reference, básicamente porque el tiempo pasado, por la definición que tiene en el idioma inglés, es un tiempo muy amplio, bastante amplio.
Pregunta, ¿ayer es el pasado? Sí. Y hace 100 años también es el pasado. Cuando hablemos del tiempo pasado, casi siempre, si no siempre, es importante decir en qué punto de ese pasado sucedieron las cosas. ¿Ok? Es muy importante, ¿ya? Como yesterday, ayer, ¿no? Yesterday morning, ayer por la mañana, yesterday evening, ayer por la noche, ¿no? Last, ¿no? Último pasado, ¿no? Last Monday, el último lunes, last week, la última semana, la semana pasada, last month, ¿no? El mes pasado, last year, el año pasado, ¿ok? In, ¿no? Mencionamos un punto específico en el pasado, in 2010, 2010, ¿no? In the 19th century, ¿no? En el siglo XIX, ¿ok? Entonces, esas expresiones, ya no se olvide, ¿de acuerdo? Ok, ejemplos. Make affirmative sentences, ¿ok? Use the keywords, write complete sentences with, ¿ok? Usamos las palabras claves y completamos, obviamente, las oraciones con, ¿no? Was and were, obviamente, estamos hablando del pasado. Primero de forma afirmativa, ¿ok? Hagamos oraciones afirmativas, o there was, o there were, también podría ser el caso, ¿ok? Pero, for example, ¿no? Make affirmative sentences, one, dice, young doctors, ¿ok? Obviamente en el pasado, ¿no? ¿Cómo construimos una oración? Por ejemplo, John was at the doctor's, ¿ok? John estuvo en el doctor o en la oficina, en el consultorio sería, ¿no? El consultorio del doctor, se está poniendo sería el consultorio del doctor, ¿ok? Ahí está una vacuna quizás, ¿no? ¿Ok? John was at the doctor's, ¿no? ¿Ok? Otro ejemplo, fíjense. Tom scared, ¿no? Tom, ¿no? Dice scared, asustado, ¿ok? A ver. Tom was scared. Tom estaba asustado, ¿ok? Bueno, con tremendo oso detrás, que no se va a asustar, ¿no? ¿Ok? Very good. Let's continue. We school, ¿ok? ¿No? Obviamente en el pasado, ¿no? Was or were, ¿ok? So, we were at school. Nosotros estábamos en el colegio, en la escuela, ¿ok? Very good. Ok. Be, ¿no? Beehive, ¿ok? Beehive, ¿ok? Panal, ¿no? Entonces el panal. Bee es la abeja, ¿ok? Ahí sería como el escondite de la abeja, el panal, ¿no? ¿Ok? There was a bee behind the beehive, ¿ok? Behind the beehive. Había, ¿no? Había una abeja detrás del panal, algo así, ¿no? Había una abeja detrás del panal. Behind the beehive, ¿ok? Entonces es otro ejemplo, ¿no? Shakespeare, ¿no? Vamos a Shakespeare, English, ¿ok? Inglés, ¿no? O sea, en el idioma, obviamente su origen de repente, ¿no? Shakespeare was English, ¿no? Shakespeare era inglés, obviamente, en Inglaterra, ¿ok? Let's continue. Okay, more affirmative sentences. Apples, somos las manzanas. Tree, el árbol, ¿no? Okay. Plural, ¿no es cierto? Apples. There were a lot of apples in the tree, ¿no? Habían o hubieron muchas manzanas en el árbol, ¿no? There were, ¿no? Muchas manzanas, plural. La abeja era there is a bee, había una abeja, ¿no? Entonces, singular y plural, ¿no? There was y there were, no se olviden, ¿ok? En el pasado, en este caso. ¿Ok? The past of to be negative, el pasado del verbo be negativo. Ya dijimos que el verbo be no usa ningún tipo de auxiliares. Por lo tanto, we form a negative form of to be like that, ¿no? Formamos la forma negativa del verbo be de esta manera, de esta forma, ¿sí? ¿No? Como esto, de esta manera, ¿no? Sería el was not y el were not. Solamente tenemos el negativo not, ¿no? Was not en su contracción wasn't y were not en su contracción weren't. ¿Ok? Ahí lo tiene, ¿ve? Entonces es bastante sencillo ya que no tenemos ningún tipo de verbo auxiliar, ¿ok? Solamente el not, ¿de acuerdo? Y las formas siguen siendo básicamente las mismas, ¿no? ¿Ok? Como ya hemos visto, ¿no? I was not, ¿no? You were not, he was not, or bueno, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, ¿no? You weren't, we weren't, you weren't, they weren't, ¿no? Igualito, ¿ok? En el mismo contexto, ¿ya? Y el impersonal form, que hemos estado viendo, lógicamente, ¿no? Sería there was not o there wasn't, ¿no? No había o no hubo, ¿no? There were not o there weren't, que sería el pasado, ¿no? La forma negativa. Muy jóvenes, entonces de esta forma estamos viendo la negación del verbo be, ¿no? En el pasado, ¿ok? Wasn't and weren't. No hay auxiliares, solamente el not negativo. Los demás verbos se usan auxiliares, como vamos a ver en unos momentos, ¿ok? Más ejercicios, ¿ok? Here we go. So now make negative sentences, ¿ok? Use the keywords, usamos las palabras claves que nos dan, obviamente, ¿no?
And write complete sentences, ¿no? Escribimos oraciones completas, ¿ok? Obviamente con las palabras que nos dan, ¿no? Was not, wasn't, or were not, weren't, ¿ok? O también como visto, there was, or there wasn't, there was not, or there were, ¿no? There were not, there weren't, ¿ok? Very good, let's work, ¿ok? They sat, tristes, están contentos, ¿no? ¿Ok? Ellos. So they weren't sad, ellos no estaban tristes, o no estuvieron tristes. En el pasado, no estuvieron tristes. Ok, she, home, ¿no? Dice ella, casa, no en casa. Obviamente, porque no está en el trabajo, ¿no? So, she wasn't at home. Ella no estaba en casa, no estuvo en casa. He, supermarket, ¿ok? Bueno, obviamente él no está en el supermercado, no está en el mercado de ropa de trabajo, ¿ok? So, he wasn't at the supermarket, ¿no? Él no estaba, no estuvo en el supermercado, no estaba trabajando, porque estaba en trabajo. Ok, so there, ¿no? La existencia, 8 candles, ¿no? 8 velas. ¿Cuántas velas contamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, so there weren't 8 candles, ¿no? No habían 8 velas, ¿no? Plural, weren't, ok, 8 velas, candles, ok, obviamente el plural. Very good, ok, one more. So Mozart, Italian, ok, Mozart, alemán creo, ¿no, chicos? Ok, me equivoco, pero definitivamente italiano no era, ok. So Mozart wasn't Italian, ¿no? Dice que Mozart no era italiano. Alemán creo, ¿no? No me falla la memoria. Ok, very good. Let's work. London, obviamente son es Londres, ¿no? Ese es el Coliseo Romano, obviamente en Roma, ¿no? Ok. So we weren't in London, nosotros no estuvimos, no estábamos en Londres, ¿ok? Esa es Roma, ¿no? La ciudad de Roma, el Coliseo. Ok, very good, son negative. Ok, past simple regular verbs, ¿ok? El pasado simple, los verbos regulares, ¿ok? Los demás verbos, vamos con los demás verbos, ¿ya? ¿Ok? Ahora, primero, si hacemos que el pasado simple separa o divide a sus verbos en dos grupos, ¿no? Los regulares y los irregulares. Regulares porque siguen reglas, irregulares no siguen reglas, ¿ok? Dice que aprenderlo, ¿no? Tan famosa lista. Vamos con los verbos regulares primero, ¿ok? O bueno, ¿cómo usamos, no? El pasado simple. Como ya hemos visto en la definición, ¿no? We use the past simple to talk about things that happened in the past, ¿no? Obviamente, usamos el pasado simple para hablar acerca de cosas que sucedieron en el pasado. Empezaron y terminaron y se quedaron allí en el pasado. No tienen nada que ver con el presente ni otro tiempo gramatical. Ok, here we go. Otra vez, no se olviden los time expressions, ok? Yesterday, ayer, no last, último pasado, no last week, last month, last year, no semana, no, el año pasado, el mes pasado. Ago, aparece esta expresión también, ¿no? A year ago, hace un año, ¿ok? Con números exactos en cuanto al tiempo, ¿no? The day before, ¿no? Como the day before sería como antes de ayer, ¿no? ¿Okay? O el día, no, the day before es ayer simplemente, ¿ok? The week before, ¿no? La semana pasada. ¿Okay? Ok, in 2010, in, ¿no? O sea, la expresión, ¿no? En 2010, en el pasado, ¿ok? Para precisar justamente en qué momento ese pasado sucedieron las cosas, ¿ok? Very good. Otra vez, affirmative, ¿ok? Verbos regulares. ¿Regulares por qué? Porque siguen reglas, ¿ok? ¿Qué hacemos? Agregamos ed a los verbos, ¿ya? En primera regla, I, he, she, we, you, and they, para todos los sujetos la misma regla. Solamente los tiempos presentes en inglés separan sus sujetos en dos grupos, como ya hemos visto. Los tiempos pasados no hacen eso. La regla aplica para todos los sujetos, ¿ok? Bastante más sencillo en todo caso, ¿ok? Entonces la regla es agregarle ed. Ahora, ¿cómo le agregamos ed? So, spelling rules. Aquí están las reglas para agregar ed, ¿ok? Bueno, como dijimos, ¿no? Básicamente le agregamos ed a los verbos, ¿no? Ok, visit, visited. ¿Okay? Pero si el verbo termina, bueno, ed o de, ¿no? Si no termina en e, ya no vamos a duplicar la e, pues solamente agregamos de, ¿no? Love, loved, ¿ok? Visitar, amar. Vowel plus y. Verbo que terminan en vocal más y, ¿ok? También agregamos ed, se acopla a la primera regla, ¿ok? Como enjoy, disfrutar, ¿ok? Enjoy. Si el verbo termina en y, pero le antecede una vocal, simplemente agregamos ed. ¿Por qué?
Porque si el verbo termina en consonante más Y, es decir, a la Y le antecede una consonante, no una vocal, como study, ¿no? Viene Y, pero acá hay una consonante. ¿Okay? ¿Qué hacemos? La Y o Y cambia por una I latina y agregamos ed. Study, studied. ¿Okay? Ahí está, estudiar, ¿no? Ahora, one syllable verb, verbo de una sola sílaba. Una sílaba es un sonido, ¿ah? Diferente al español, cuidado. Que termina en consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última consonante y agregamos ed, como stop. ¿Ok? Stop, una sola sílaba, un solo sonido, stop. ¿Ok? Un solo sonido, termina en consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y agregas ed, stopped. ¿Ok? Bat, ¿ok? ¿No? Como batear, ¿no? Batear, golpear, ¿no? ¿Ok? Bat, ¿ok? Bat, batted, ¿ok? Ahí está, ¿no? Consonante, vocal, consonante, una sola sílaba. ¿Qué pasa si el verbo tiene dos sílabas? ¿Ok? Two syllable with stress on second syllable, ¿ok? Pero cuando la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba, en la segunda, en la última sílaba, ¿ok? Y también obviamente tiene esa terminación de consonante, vocal, consonante. También duplicamos la última consonante, ¿ok? Como permit, tiene dos sílabas, permit. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Al final, permit, ¿ok? Si la mayor fuerza va a estar al final, ¿ok? Como commit, permitir y cometer, ¿no? Commit. También termina en consonante, vocal, consonante, pero la mayor, commit, ¿ok? Mayor fuerza de voz al final. Duplica la última consonante y agregas ed. Permitted, committed. ¿Ok? ¿Ven? Ese es solamente si la mayor fuerza hasta el final. Pero es otro ejemplo. Miren, visit. Visit tiene dos sílabas. No duplicamos nada. ¿Por qué? A pesar de que termina en consonante, vocal, consonante. Mira. Porque la mayor fuerza está adelante. Decimos visit. No decimos visit. No, visit. ¿Ven? Esa es la diferencia. Puse este ejemplo, ¿no? ¿Ok? Si el verbo tiene dos sílabas y la mayor fuerza de voz está sobre la última sílaba, ahí duplica la última consonante. En caso contrario, no dupliques nada. ¿Está claro? ¿Ok? Reglas que hay que aprender entonces para agregar ed a los verbos. No es que se le agregue ed alegremente. ¿No? Hay ciertas reglas que cumplir y tener mucho cuidado. ¿Ok? Very good. Let's continue. Tom phoned his best friend, ¿no? Tom llamó, telefonió a su mejor amiga, ¿ok? Tom, mejor amiga, ¿no? ¿Ok? Telefonió, llamó, phoned, ¿ok? Telefonear, ¿no? Llamar por teléfono. ¿Ok? Very good. Negative, la forma negativa, fíjense. Aparece el auxiliar didn't, que es la contracción de did not, ¿ok? Para todos los sujetos, un solo auxiliar. Fíjense el verbo. Vuelve a su forma base. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que es un verbo auxiliar. Está auxiliando al verbo, prestándole la D o ED que necesita para ser conjugado correctamente. La regla dice, un solo cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática así lo requiere. ¿Ok? Ahí está bien claro. ¿Ven? I didn't play. He didn't work. ¿No? We didn't watch. ¿Ok? Entonces, un solo cambio. Ya no es difícil. Solamente el verbo auxiliar es el trabajo, ya no el verbo principal. Entonces, el verbo principal se va a modificar solamente en la forma afirmativa. La forma negativa ya no. ¿Ok? Por ejemplo, they didn't study for the math test. They studied for the history test, ¿no? Ellos no estudiaron para el examen de matemáticas. Ellos estudiaron para el examen de historia. Fíjense, ya sabemos la regla. Solamente para la forma afirmativa cambias el verbo. La negación ya no, porque aparece el auxiliar. Un solo cambio. El auxiliar justamente está haciendo el trabajo. ¿Ok? Y cumple su función. El auxiliar ayuda al verbo en su conjugación. Para su conjugación. Uno solo para todos los sujetos. ¿Ok? Very good. Lo mismo sucede con la forma interrogativa, pregunta. ¿Ok? Did por delante, ¿no? Sello del sujeto, para todos los sujetos igual, y el verbo de nuevo en forma base, porque el verbo auxiliar aquí va justamente a ayudar a auxiliar al verbo a comportarse correctamente en el pasado simple. ¿Ok? Ahí está. Un solo cambio es permitido en la gramática en la regla del inglés. ¿Está claro? ¿Ok? Reglas muy sencillas, muy precisas, muy simples, si queremos verlo de alguna forma. ¿Ok? Nos puede ayudar bastante. Okay, for example, did they visit London last year? ¿No? Ellos visitaron Londres el año pasado, ¿no? De forma base. ¿Eh? Visitaron ellos Londres el año pasado, ¿ok? Posible respuesta, yes, they did. Bueno, ahí está el Big Ben, la bandera británica, ¿no? Sí, ellos visitaron Londres el año pasado, yes, they did, ¿no? El mismo verbo, yes, no question, el verbo auxiliar viene en la respuesta corta, ¿ok? En este caso, en forma afirmativa. ¿Okay? Puede ser no, they didn't. ¿Okay?
Bueno, yo prefiero de los buses rojos clásicos, ¿no? Okay. Right. Very good. Did Kate walk to school? ¿No? Kate caminó al colegio, caminó a la escuela. ¿Qué podemos ver ahí? Obviamente, no, she didn't. No, ella no caminó al colegio, a la escuela. No, obviamente fue en el school bus, ¿no? El bus del colegio. Okay. Very good. Entonces, ¿ven? No cambiamos. ¿Ah? Para preguntar ya no cambiamos. Okay. So, grammar practice. Okay, vamos a practicar ya. Look at the pictures and make through sentences. Use the past simple. Vamos a hacer las figuras, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Los flashcards. Y hagamos oraciones verdaderas, ¿no? Obviamente usando el pasado simple. ¿Ok? Follow the example. ¿Ok? A ver, vamos a seguir el ejemplo. ¿Ya? They ask a question. Preguntamos, ¿no? Did they ask a question? Ellos hicieron una pregunta. Yes, they did, ¿no? They ask a question. Sí, ellos hicieron una pregunta. O no, they didn't, dependiendo, ¿no? Bueno, obviamente aquí sí hicieron, no una, sino muchas preguntas. ¿Ok? Very good. A ver, vamos a ver. Dice, Emily visit the Coliseum in Rome. ¿Ok? Bueno, lo vemos con una cámara. Turista, ¿no? ¿Ok? Emily, ¿ok? A ver, ¿qué vamos a decir? Pregunta, ¿Did Emily visit the Coliseum in Rome? Bueno, no sé bien el fondo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues, dos posibles respuestas. Vamos a decir, ¿Did Emily visitó el Coliseo en Roma? Yes, she did. Sí, ella visitó, ¿no? She visited. No sé, ella lo visitó. ¿Ok? Visitó el Coliseo. ¿Ok? Very good. Dice, they play football in the morning. Obviamente, ahora que está más claro, ¿no? Dice, ellos jugaron, ellos juegan fútbol, dice, fútbol, ¿no? El balompié fue en la mañana. Bueno, independientemente de sea la mañana o no, eso no es fútbol. So, did they play handball in the morning? Bueno, fútbol o handball, no balón, ¿no? En la mañana, ¿no? Okay. No, they didn't, ¿no? No, ellos no jugaron ni fútbol ni handball, ¿no? They play basketball, ¿no? Jugaron al básquet. Ok, obviamente vemos el deporte, ¿no? They play. Okay, we dance a lot, dice, ¿no? Last Saturday. Dance a lot. Bailar mucho el último sábado. Bueno, sí, aparentemente, ¿no? Okay. Did we party a lot last Saturday? Okay. Nos divertimos, bailamos mucho el último Saturday, el último sábado. Okay. Yes, we did, ¿no? We danced a lot, ¿no? Sí, sí. Bailamos mucho, bailamos un montón. Okay. Ahí está la respuesta. Dice, Paul study hard, ¿no? Estudió fuerte, duro, mucho. Bueno, sí, ahí está y lo vemos, ¿no? Did Bill study hard? Bill estudió fuerte, estudió mucho, estudió duro. Yes, he did, sí, ¿no? Sí, él estudió, ¿no? He studied hard, él estudió fuerte, estudió duro, estudió mucho, estudió un montón. He studied hard. Ok, very good. Dice, stay in bed late, ¿no? Si se quedó en su cama hasta tarde, pues sigue durmiendo aparentemente, ¿no? So did Daisy, or Sarah, también el nombre, stay in bed late, ¿no? Se quedó en su cama hasta tarde. Did she, ¿no? Okay. Yes, ¿no? Yes, she did, ¿no? She stayed in bed late, ¿no? Sí se quedó en su cama hasta tarde, hasta muy tarde. ¿Okay? Bueno, no se ve la hora, pero ¿okay? Debe ser tarde. Ok. Dice, my cousin, ¿no? Mi primo, dice, play the piano. Bueno, obviamente no está tocando el piano, ¿no? Toca la guitarra. ¿Okay? Did my cousin play the piano? ¿No? Mi primo toca el piano. Evidentemente no, ¿no? No, he didn't. He played the guitar. Y no, tocó la guitarra, ¿no? ¿Okay? Tocó el piano, no tocó la guitarra. ¿Ok? Very good. Henry, ¿no? Smile, ¿no? At me, ¿no? Me sonrió, me sonríe. Ok, bueno, sí, le vamos sonriente, ¿no? Did Henry smile at you? ¿No? Henry te sonrió. Ok, pasado, ¿no? Henry te sonrió. Yes, he did, ¿no? He smiled at me, ¿no? Sí, él me sonrió. Ok, very good. Entonces ahí tenemos los verbos regulares. Ok, that's it. Past simple irregular verbs. Vamos con el pasado simple, los verbos irregulares. Lista de verbos que hay que aprender. Son irregulares porque no siguen ninguna regla específica. Ya lo sabemos. ¿Ok? Irregular verbs make a past form in different ways. ¿Ok? Verbos irregulares, ¿no? Forman o hacen el pasado, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, go, ir. El pasado de go, went. Eat, comer. El pasado de eat, ate. Take, tomar, agarrar. Pasado, took. ¿Ok? Esta es la lista de verbos. Hay que trabajar en ello. ¿Ok? En la forma negativa, ya sabemos, ¿ok? En la forma afirmativa, como ya vimos anteriormente, apenas, el verbo cambia, ¿ya? O sea, un solo cambio, luego tiene que cambiar, en la forma afirmativa. En cambio, en la forma negativa, el verbo ya no cambia,
¿ok? Porque ingresa otra vez el verbo auxiliar. La misma regla, ¿ya? El sujeto didn't o did not, ¿no? Más el verbo en forma base. You didn't buy tickets for the concert, ¿no? No compraste boletos para el concierto. ¿Okay? Buy, forma base, no es el pasado bought, ¿okay? Por el pasado tiene el auxiliar didn't al costado. ¿Okay? Y para preguntar sucede lo mismo. Coloca el auxiliar por delante did, ¿no? Sujeto, y obviamente el infinitivo, el verbo en forma base. Did she buy a CD? ¿Compró ella un CD? ¿Ok? Entonces ya no cambia el verbo. Solamente vas a cambiar al verbo en la forma afirmativa en el pasado simple. En la negación y preguntas ya no. El verbo vuelve a su forma base porque los auxiliares didn't o did hacen su trabajo. ¿Ok? Ayudan al verbo a conjugar, o sea, en la negación o en la pregunta. ¿Ok? Very good. Veamos ejemplos. ¿Ok? As an answer. ¿Ok? Follow the model. ¿Ok? Dice, Michael do his homework. No, o sea, hay que hacer la pregunta, ¿no? ¿Ok? Con el modelo, ¿no? Did Michael do his homework? ¿No? ¿Hizo Michael su tarea? No confundir al verbo auxiliar con el verbo principal. ¿Ah? Son dos funciones completamente distintas. Parecen mucho, ¿ya? Entonces, ¿hizo Michael su tarea? ¿Ok? ¿Qué vemos? Yes, he did. Obviamente sí, sí hizo su tarea. ¿Okay? Ahí tenemos la figura. ¿Ok? Bueno, eso vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a revisar. A ver, chicos. Dice, Anne eat pizza. ¿No? Comer pizza. Obviamente no estaba viendo comer pizza. Es una ensalada. ¿Ok? Did Anne eat a hamburger? Bueno, pizza o hamburguesa. Definitivamente ninguna de las dos cosas. No, she didn't. She ate salad. No, definitivamente no. Ella comió ensalada. ¿Ok? Very good. Fíjense los verbos, ¿sabes? Cómo estamos conjugando y utilizando correctamente. Siguiendo las reglas gramaticales que ya conocemos. ¿Ok? Win the game, ¿no? They, ¿no? Win the game. Ganar el juego. Claro, tiene un first place, dice ahí, ¿no? El lugar. Ganaron la copa. So, did they win the match? No, the match, el game. Match, game, el juego, match, el juego, el encuentro, ¿no? Ganaron ellos el juego, el encuentro. ¿Ok? Yes, they did. Sí, ellos ganaron, ¿no? Ganaron. ¿Qué tal con la copa, perdón? ¿Ok? Very good. Otro ejemplo. Dice, so, catch the bus to work, ¿no? Y se atrapa el bus para ir a trabajar. Bueno, no está en un bus, es en su carro. ¿Ok? Did Sue ride her bike to work? Bueno, atrapar el bus o manejar la bicicleta, su bicicleta para trabajar. Ni uno ni otro, ni en el bus ni en bicicleta. ¿Ok? No, she didn't. No, she drove to work. Ella manejó, condujo su carro, ¿no? Ride es manejar bicicleta y drive es manejar, conducir un auto, un vehículo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos los ejemplos, ¿ya? Ok. Dice, go to the beach, ¿no? Ir a la playa. Obviamente vemos así, están en la playa. ¿Okay? Van a la playa. Did they go to the beach? ¿No? Ellos fueron a la playa. ¿Okay? Did they go? ¿No? Yes, they did. ¿No? Obviamente sí, fueron a la playa, ahí los tenemos. ¿Okay? Con el protector solar. Very good. Dice, make an apple pie, ¿no? Un pie de manzana. Bueno, eso no es un pie de manzana, sin lugar a dudas, ¿no? Preparar o hacer un pie de manzana. Okay, did you make a mince pie? Okay, de manzana o de alguna otra fruta. Okay, ni uno ni lo otro. Okay, no, I didn't. I made a chocolate cake. Obviamente, no, ningún tipo de pie, ningún tipo de tarta, no de frutas. Okay, y es una fruta, creo que es un tipo de frambuesa, creo si no me equivoco. Okay, bueno, no, es un pastel de chocolate. Okay. El pastel de chocolate, ¿no? Albaricoque means, ¿ok? Peter dice, buy a new camera, ¿ok? Bueno, ahí vamos a Peter con una nueva cámara, ¿no? ¿Ok? Compra una nueva cámara. Did Peter buy a new camera? ¿No? Peter compró una cámara nueva. Evidentemente sí. Yes, he did. Sí, él compró una nueva cámara. Ok, very good. Maggie dice, drink water, ¿no? Toma agua. Bueno, eso no es agua. Aparentemente es un jugo de naranja, ¿no? Did Maggie drink beer? Bueno, ni agua ni cerveza. Maggie tomó agua, tomó cerveza, ni una de las dos cosas, ¿no? No, she didn't. She drank orange juice. No, ella no, ni agua ni cerveza. Ella tomó jugo de naranja. Okay, drank. The pasado drink, drank. Okay. Ella tomó jugo de naranja. Very good. Ok. Ahí está, chicos. Entonces, de esta manera, hemos revisado este pasado simple.
el verbo be, verbos regulares e irregulares, ¿ok? Fíjense las reglas, no son tan complicadas, ¿no? Desde agregarles diálogos regulares, desde formar las formas negativas, afirmativas y preguntas, ¿no? Las respuestas cortas, los ejemplos que hemos visto. Hay que trabajar y aprender los verbos nada más, ¿ok? No queda de otra, ¿ya? Lista de verbos a la mano, siempre, siempre. No para que aprendas de memoria, sino para que lo consultes. Y cuantas veces lo consultes, mejor, te va a ayudar mucho, ¿ok? Tienen ahí la parte teórica en su plataforma virtual, como siempre, y ejercicios también, ¿no? Que les va a ayudar a practicar justamente lo que hemos trabajado, el tema del día de hoy, pasado simple. Bueno, chicos, hagan sus tareas, practiquen, por favor, sigan leyendo, repasen, trabajen mucho con los verbos. Continuamos y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.